Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado, porque voy a hacer algo que no he hecho en mi canal todavía. Es la primera vez. Voy a entrevistar a una señora que perteneció a la religión de los mormones, o como se conoce el nombre largo, los santos de Jesucristo de los últimos días, o la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, es un nombre larguísimo. En sí, los mormones. Ella se llama Cynthia Castro Jordan, o Jordan o Jordan. Jordán también. Jordán es la cosa. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Perdona, ¿puedes decir tu nombre completo otra vez? Porque yo no lo sé mencionar por lo visto. Sí, Cintia Castro Jordán. Ah, perfecto. Ok. Bueno, un placer, Cintia. De antemano te agradezco que haya querido colaborar con mi canal. Estas entrevistas son importantes porque las personas tienen que estar alertadas de los peligros de las sectas. Yo pertenecía a la secta de los Testigos de Jehová. Sin embargo, yo conozco algo sobre los mormones, he investigado. De todos modos, yo voy a hacer lo posible de mantenerme imparcial en la entrevista, porque no quiero ser irrespetuoso con los mormones activos, porque vamos a hablar de una religión a la que yo no pertenecí. Es, mm, Primero que todo, yo quisiera saber cómo tú te hiciste de la religión de los mormones. ¿Tú naciste en una familia que era mormona o tú te integraste luego? No, a ver, nosotros conocimos la iglesia todos como familia, mi papá, mi mamá y mis hermanas y yo, pues por el año de 1986. Mi padre conoció a los mormones cuando él trabajaba para ellos. Él es contratista y entonces conoció a los mormones porque les ofreció su trabajo y ahí en México y entonces le dieron un trabajo y fue como conoció la iglesia. Después invitó a los misioneros, nos dieron las charlas y después nos bautizamos. No sé, fue en el transcurso de 2, 3 semanas más o menos. ¿Tan Yo rápido? acababa de... Sí, 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 ahí es rápido. Para bautizarte no esperan años como ustedes, ¿no? Te dan las charlas de los principios básicos de la iglesia y tú decides si te bautizas o no. Y en este caso decidimos, bueno, mis padres decidieron que sí, que les gustaba y se bautizaron. Más o menos yo creo que sí, fue 3 semanas, no sé si pasaba un mes inclusive, pero fue rápido. Yo acababa de cumplir 12 años. Sí, tenía un mes que había cumplido 12 años. Y te bautizaste con 12 años. Sí, sí, 12 años. La edad para bautizarse dentro de la iglesia es de 8. A partir de los 8 años, los niños se pueden bautizar. O sea que los mormones, al igual que la iglesia católica, también bautizan niños. Lo único que lo bautizan un poco más grande, pero son niños Un poco todavía. mayor. Sí, se supone que a los 8 años ya tienen, es una edad de responsabilidad y ya saben lo que hacen, supuestamente. Eso es mentira, pero si ellos lo dicen así. Sí, Ok. bueno, porque claro, dicen que a comparación de la iglesia católica, que los bautizan cuando son bebés, casi recién nacidos, pues que ellos sí que no saben ni siquiera lo que le están haciendo, ¿no? Solamente les echan agua en la cabeza, pero cuando tienes 8 años se supone que ya has tenido una preparación desde pequeño y ya sabes lo que haces. Bueno, yo conozco personas que tienen más de 40 años de edad y son inmaduros. Y ¿Qué se bueno, puede esperar de un niño de 8? 80. Ok. Interesante. En este caso tienen cierta similitud con los testigos de Jehová, que critican a la Iglesia Católica y los testigos de Jehová también bautizan niños. Pasa que es lo mismo, no lo bautizan recién nacidos, sino un poco más grandes ya, pero niños todavía, infantes. Doble moral. Y que me disculpen los mormones que estén viendo el video, pero es la realidad.
están bautizando niños, igual que la Iglesia Católica. Yo quisiera saber cómo fue tu historia dentro de la secta, cómo fue desde que entraste, todo el tiempo que estuviste dentro de la secta. A ver, nosotros cuando entramos, bueno, después de bautizarnos, pues asistíamos todos los domingos a la iglesia y de hecho, bueno, siguen habiendo, bueno, ahora con la pandemia no, pero si no hubiera pandemia, normalmente hay actividades dentro de la iglesia entre semana. Y nosotros empezamos a asistir a todas las actividades que podíamos y que nos ofrecían asistir, ¿no? De hecho, yo cuando tenía 12 años y empecé a ir a seminario, que son como unos cursos en los que iban solamente niños de 14 años, que es donde aprendes, pues, como quien dice, la doctrina un poquito más, como quien dice, ¿cómo decirte? Más a profundidad, un poquito Ah, más. ok. Entonces, yo empecé a asistir y me acuerdo muy bien que lo que primero, mi primer curso de seminario fue Doctrina y Convenios, o Historia de la Iglesia. Y recuerdo haberme aprendido el nombre de todos los profetas que hubieron desde José Smith hasta el que teníamos en ese momento, que era, ay, ¿quién era? Era Ezra Taft Benson, cuando yo me bauticé. Y y bueno, según entramos, pues la bienvenida, todo es muy eh, bonito, ¿no? Empiezas a hacer amigos, tienes, vamos, cosas por aprender, quieres aprender todo, empiezas a comprar libros, empiezas a, pues, a querer aprender más, ¿no? Porque claro, como eres nuevo, no sabes absolutamente nada, usan un lenguaje que tú no conoces y quieres saber todo. Entonces, mi padre, yo recuerdo que fuimos a la a la tienda de la iglesia y compramos libros para todos, ¿no? Mi padre nos compró a todas lo que es la Biblia y nuestra triple, que sería como los libros que son canónicos dentro de la iglesia mormona, aparte de la Biblia, ¿no? Es una triple combinación, así le llaman, y son lo que es el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Mira, lo tengo aquí nuevito. Ok, Bueno, perfecto. estos los tengo nuevos porque ya te digo, son de mi hijo. Y antes de que nos marcháramos se los había comprado porque lo habían avanzado en el sacerdocio, que después, bueno, Pero hablaremos de esto. disculpa que te interrumpa. Yo hasta donde sabía, el otro libro canónico, aparte de la Biblia, para los mormones, era el libro de Mormón, pero me menciona que hay dos más. ¿Puedes mencionarlo nuevamente? Disculpa. Sí, es el libro de Mormón, que es como si fuera otra historia tipo la Biblia, que habla acerca de Jesucristo en América. Bueno, un pueblo judío que se vino a América, bueno, que se fue a América, yo no estoy en América ahora mismo, que se fue a América y que ahí se reprodujeron y es la historia de ellos, y que Jesucristo fue a visitarles después de haber muerto. Ese es el libro de Mormón. Después está eh, Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios es un compendio de revelaciones modernas. Dentro de la iglesia se cree que los profetas, a partir de José Smith, reciben revelación moderna. Bueno, José Smith y sus apóstoles. Recibían revelación moderna y se supone que en la actualidad también, porque sigue habiendo un profeta y apóstoles. Y Doctrina y Convenios son esas primeras revelaciones cuando se constituyó la iglesia, de la organización de la iglesia y cómo debe de proceder en su organización. Es, como se dice, es básico, es otro libro canónico. Y está La Perla de Gran Precio, que es una traducción que había hecho José Smith de unos papiros egipcios, que bueno, también tiene su miga, ¿no? De unos papiros egipcios y sacó todos estos libros, que es Abraham y Moisés, eh,
y habla un poquito acerca del principio tipo Génesis, Éxodo. Ok, bueno, de verdad eso es nuevo para mí, porque yo recuerdo cuando yo era niño en República Dominicana, yo vivía, tenía creo que 11 años de edad, al donde yo vivía llegaron unos misioneros mormones, estaban haciendo como una campaña de evangelización por la zona, ¿no? Y fueron a visitarnos varias veces y nos regalaron la Biblia, la versión Reina Valera de 1960 y el libro de Mormón. A mí me llamaba la atención el libro de Mormón. Bueno, en esa época yo no pensaba que hubiese problema con las distintas religiones. Yo pensaba que todo era lo mismo. Obviamente era un niño, ¿no? El libro de Mormón a mí me llamaba mucho la atención porque los dibujos se parecen mucho a lo que aparecen en los libros de los testigos de Jehová. Yo leí un libro de los testigos de Jehová que se llama Mi libro de historias bíblicas, que es donde aparecen todas las historias de la Biblia, pero adaptada para niños. Y los dibujos se parecen mucho a lo que sale en el libro de Mormón. Entonces, por eso a mí me llamó la atención, aunque yo tuve contacto con los mormones si acaso 2 semanas, ¿no? Lo que yo no sabía es que existían esos otros dos libros, y he notado con lo que me dices, que los mormones no te enseñan toda la doctrina antes de bautizarte. Primero te bautiza y después que te dicen a profundidad todo lo que creen, ¿no? A diferencia de A los ver, testigos de Jehová, que por lo menos te enseñan la mayoría de las cosas. Y hay cosas que sí te enseñan después, pero la mayoría tienes que saberla antes de bautizarte. no, 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 aquí no es necesario. Aquí lo único que necesitas es sentir el espíritu, sentir que lo que te están enseñando los misioneros, esos temas principales, tú sientes en tu corazón que son verdaderos y es suficiente. Mira, ahora, yo tengo curiosidad. Era muy frecuente cuando yo era testigo de Jehová en mi congregación y yo creo que en todas las congregaciones del mundo es así, que los jóvenes, la mayoría tienen doble vida en las congregaciones. O sea, tienen doble vida. Muy raro el que lleve la religión sinceramente. ¿Cómo es en el caso de los mormones? ¿Había muchas personas que llevan doble vida o si las personas son sinceras en su mayoría? A ver, Por lo menos los que conociste tú. hay de todo, ¿no? De las personas que yo conocí, en teoría, todos seguían las normas de la iglesia. Luego habría alguno que no, este, pero es difícil saber eso. Cada quien, yo creo que de cara al público te puede decir una cosa, pero por detrás posiblemente sea otra. Eh, de las personas que yo conocí, por ejemplo, cuando era más chavala, pues había algunos que eran un caso, todo un caso, pero yo creo que la mayoría se esforzaba por hacer las cosas bien. Ok. ¿Cuánto tiempo tú duraste dentro de la religión de los mormones? Pues más o menos 30 años, poco más de 30 años. Ok. Ujú. ¿Y cuál es el nombre exacto de la religión? ¿Cuál es el nombre Es la, largo? sí, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok, perfecto. Sí, Bueno, porque es la Iglesia de Jesucristo, las personas que están dentro son santos, se les llama santos, y como se piensa que estamos en los últimos días, pues es de los últimos días. ok, perfecto. ¿Y tú Ujú. dentro de esa religión llegaste a casarte o te casaste después? ¿Formaste familia? No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, yo conocí a mi esposo dentro de la iglesia, él también es mormón, eh, y tuvimos un hijo también, después de habernos casado por el templo, por tiempo y eternidad. Tú, bueno, también hablaremos de esas cositas más adelante, pero sí, yo de hecho, en mi juventud, después de haberme bautizado y después de haber hecho todo lo que, las cosas bien, bueno, también fui a un colegio mormón. En México había un colegio que se llama el Benemérito de las Américas, que ahora es centro de capacitación misional de la iglesia, pero ese era un colegio, era un instituto, ¿cómo le llamaríamos? Un bachiller mormón, y yo estuve asistiendo ahí. Y bueno,
la verdad es que no me puedo quejar, era un sitio estilo Estados Unidos, como un high school, y tenía pues todos los servicios que puedes tener en una escuela. Y también era para las personas que venían de fuera, que no vivían en la Ciudad de México, ellos, había un internado, entonces de todo México iban para el internado. Ok, bueno, eso entonces es como en el caso de los adventistas del séptimo día, que ellos también tienen, parece que tienen hospitales y colegios. Mm. Claro, los testigos de Jehová no tienen nada de eso, pero los adventistas sí, y por lo que veo los mormones también, ¿no? Tienen instituciones Bueno, educativas. ya no está el bachiller, pero antes sí que llegó a haber hasta primaria, secundaria, pero ahora no. Pero pues, ¿no está en No en México o México, no en está? Estados Unidos sí. En Ah, Estados perfecto. Unidos hay. En Ok, México ya no. perfecto. O sea, que tú estudiando en una institución para mormones, yo supongo que el adoctrinamiento era total, porque cuando ibas al templo, cuando ibas a estudiar, cuando llegabas a la casa, era difícil librarte del adoctrinamiento, ¿no? Y no, no, no. A ver, tú desde que te bautizas, te ponen unas normas, ¿no? Bueno, unas normas. Es como dice, tú por amor a Dios, pues tienes que hacer todo esto, ¿no? Desde que te levantas, tienes que hacer una oración, para desayunar otra oración, para comer otra oración, para cenar, antes de irte a dormir. Claro, también cuando te despiertas, oración familiar, cuando te vayas a dormir, oración familiar, y después la oración individual. Entonces, todo eso siempre estar con oración, 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 pues quieras que no, es una forma de mantenerte pues en contacto con la religión, ¿no? Bueno, por lo menos te Todos los mantiene días. despierto espiritualmente, ¿no? Bueno, Es difícil bueno, apagar. a veces te quedas dormido haciendo la oración y Claro, me imagino. empiezas, Tanta sí, rutina. Padre Celestial, y te quedas dormido. ¿Pero que las Y oraciones son repetitivas como en la iglesia católica o son no, improvisadas? no, 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 pero tienes que tener un esquema, ¿no? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, ta, 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 te pedimos todo lo que te quieras pedir y después terminas en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, una oración modelo como la que aparece en los evangelios. Ok. Exactamente. Bueno, ¿tú podrías resumir, por favor, la historia de la religión de los mormones? ¿Quién fue su fundador? ¿Cuándo y dónde se fundó? ¿Y cómo ha evolucionado esa religión hasta nuestros días? Bueno, a ver, es un poco difícil, ¿no? Es resumirlo porque es tanto, bueno, hace mucho tiempo podía haberlo hecho más fácilmente, ¿no? Porque no conocía tanto, pero ahora, bueno, yo te lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Todo empezó eh, en 1820, ¿no? Con José Smith, cuando era un chico, supuestamente de 14 años, eh, que quería saber a qué iglesia unirse, ¿no? Porque eh, había un fervor religioso supuestamente en esa época por su zona donde vivía. No obstante, su madre era de la iglesia metodista, o por lo menos estuvo asistiendo algún tiempo. Y entonces él quería saber a qué iglesia tenía que unirse, si a los metodistas, a otro tipo de religión. Entonces recibió una impresión de que tenía que alejarse a orar en un sitio alejado y preguntarle directamente a Dios qué es lo que tenía que hacer. Supuestamente leyó una escritura que está en Santiago 1.5, que es, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y se fue a orar al bosque, cerca de su casa, y entonces ahí es donde recibió la primera visión, ¿no? Que fue una revelación en la cual él cuenta, según los escritos oficiales, de que vio a Dios el Padre y a Jesucristo, él vuelto en una luz que sería el Espíritu Santo, eh,
y que le dijeron que no se tenía que unir a ninguna de las iglesias porque todas estaban en error, que con sus labios le honraban, pero sus hechos estaban lejos de ellos. Y bueno, esa fue la primera visión. Bueno, un poco más detallada ya está, como lo relatan. Que es el caso que después de esa primera visión, después tuvo otras, unos años después, donde le visitó el ángel Moroni. El ángel Moroni lo estuvo visitando durante varias veces. En un mismo día le visitó varias veces y le estuvo recitando, hay versículos de la Biblia. Y después de 3 años, el ángel Moroni le entregó, 3, 4 años, le entregó las planchas de oro. Las planchas de oro son los escritos de los antiguos pueblos americanos eh, bueno, que seguían a veces a Dios y a veces no. Y donde viene que Jesucristo visitó las Américas. Y venía en planchas de oro, escrito en un egipcio reformado. Y entonces fue que José Smith obtuvo las planchas. Nunca las enseñó absolutamente a nadie porque eran tan especiales que si las enseñaba a alguien se las podían robar. Entonces, una vez que pasó el tiempo, él supuestamente las tradujo con ayuda de 2 piedras, que es el Urim, uno que le llamaba Urim y Tumim, ¿no? Que estaban engarzadas en, en unos aros de metal. Entonces, a veces se dibujaba dentro de la iglesia los dibujos que te ponían o las pinturas que se hacían, era como si tuviera unas gafas puestas, ¿no? Con 2 cristales, y con eso traducía él las planchas de oro. Y tenía unos escribas, él mientras dictaba, pues los otros escribas iban rápido, según él les dictaba, pues iban haciendo la traducción. Y después de 3 años, en 1830, entonces publicaron el Libro de Mormón. Y al mismo tiempo se organizó la iglesia. Entonces, en 1830, en Nueva York, fue cuando se organizó la iglesia. Aunque ya empezaba a tener algunos adeptos, ¿no? Que eran sobre todo su familia, sus amigos. Y bueno, así empezó al principio era un de boca a boca y después iban predicando con el Libro de Mormón para enseñar a más personas. Y bueno, después de que ya se hicieron muchos, los iban echando de varios sitios. De 4 estados los echaron antes de llegar a Utah. Los echaron de Nueva York, donde empezó. Y sobre todo porque tenían dos cosas que eran específicas, ¿no? La forma de gobierno que ellos querían, que era una forma de gobierno teocrática, y que ahí donde estaban y se reproducían, donde se empezaban a hacer más lógicamente, querían que gobernaran de la forma que ellos querían. Entonces la gente que estaba alrededor y que no era mormona, pues no quería que eso sucediera. Entonces por eso les echaban. Y por la poligamia, por culpa de la poligamia, que también se instauró mientras José Smith estaba vivo, porque él la practicó también. Aunque, bueno, yo cuando estaba dentro de la iglesia, siempre se nos enseñó que José Smith solamente había tenido una sola mujer y que bueno, que después de su muerte pues se le añadieron algunas esposas y que solamente eran pues espirituales, ¿no? Se le añadieron después de la muerte algunas, y que si llegó a tener alguna era solamente espiritual. Y que la mayoría de las personas que se casaban con otras personas y estaban en poligamia era porque esas mujeres habían quedado viudas y que necesitaban a alguien que las mantuviera. Okay. Vale. Entonces, bueno, de Nueva York se marcharon a Ohio, a Kirtland,
en que las estuvieron un rato, hicieron un templo, el cual después les quemaron, pero bueno, los echaron también de ahí, estuvieron en Missouri, en Independence, y de ahí tuvieron muchísimos problemas, eran problemas hasta el grado de que hubieron, bueno, ellos decían que los perseguían, pero así como ellos también hacían cosas, pues los otros trataban de defenderse y de defender su territorio, ¿no? Ellos ya estaban, había gente que ya había estado ahí antes que llegaran ellos a imponer su forma de gobierno. Y claro, a la gente no les gustaba la poligamia nada y creo que, y bueno, de alguna manera los veían raro, como diciendo, estos vienen de un país de esos del lejano oriente y quieren venir aquí a hacer y deshacer. Y bueno, después de ahí los echaron y se fueron a Illinois, a Nauvoo. Y ahí pues igual empezaron eh, a prosperar, vamos a llamarle prosperar, empezaron otra vez a tener sitio, construir sus casas, pero igual empezaron a tener problemas. No solamente había problemas por la gente que ya estaba viviendo antes en esos sitios, ¿no? Sino dentro de la iglesia, por culpa de lo que era la poligamia y la poliandría, que también había veces que se casaban, algunas mujeres tenían doble marido, más, y y de eso también nunca se habla en los libros oficiales de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que una parte de los miembros de la iglesia, inclusive uno de los mejores amigos de José Smith, que también era líder, José Smith se le había insinuado a la esposa y lógicamente él, su amigo se enfadó y se marchó. No solamente él, sino muchos más. Hicieron una imprenta en la cual su primer tomo, bueno, su única publicación que tuvieron, hablaba de la poligamia. José Smith, como eso era secreto, porque no todos la practicaban y las personas que la practicaban tampoco eran todos y tenían que ser, pues, sobre todo los líderes. Las otras personas que no la practicaban pensaban que estaban mintiendo los otros y que ellos eran perseguidos porque eran muy buenas personas y porque las otras personas eran muy malas, ¿no? Y es lo que nosotros creíamos también cuando, según los libros oficiales de la iglesia, es lo que te contaban, que eran perseguidos porque eran muy buenas personas. Y pues de esta manera fue que José Smith llega hasta la cárcel junto con su hermano y otras dos personas. Que era, uno era John Taylor y el otro no me acuerdo ahora mismo. Bueno, eran cuatro, de los cuales dos mueren, que era José Smith dentro de la cárcel porque fueron atacados por una turba y su hermano Hiram. Ellos dos murieron en la cárcel. Y bueno, una vez que la iglesia se queda sin el profeta, pues pasaron 2 años más o menos viviendo ahí en Nauvoo, en Illinois, y también les dijeron que tenían que marcharse. Entonces les dieron unos años para que vendieran sus propiedades y marcharan. Algunos no les dio tiempo ni de eso y entonces después de 2 años Brigham Young se hace con el grueso de la iglesia, le siguieron a él varias personas, no sabían quién podía ser el sucesor, entonces hubieron algunos problemas y de ahí hubieron unas ramificaciones dentro de la iglesia, bueno, aparte de las otras que ya podía haber habido anteriormente. Y Brigham Young, la rama brigamita, fue la más extensa, fue donde la mayoría del siglo. Y Brigham Young, como todos sabemos, para mí había sido el único que era polígamo. Y de hecho no fue el único, ¿no? de los líderes. También había sido John Taylor y Wilford Woodruff, que después Wilford Woodruff fue el que hizo una declaración como revelación de quitar la poligamia.
Ok, Y bueno, bueno, ya más adelante pues siguen más profetas, unos quitando y poniendo revelaciones o mejorando las que ya había. Y, y bueno, es hasta la fecha que está Russell M. Nelson, que es un cardiólogo y que bueno, que está liderando ahora la iglesia. ok, interesante. Entonces hay varias ramas del mormonismo en el mundo, ¿no? Desde hace tiempo, desde casi poco tiempo después de su fundación, salieron ramas y todavía existen algunas, ¿no? No existe una iglesia Sí, unificada. existen varias. De hecho, por ejemplo, los que creían que tenían que ser los hijos de José Smith, los siguientes profetas, entre ellos Emma Smith, Emma, la esposa de José Smith, pues ellos ¿cómo se llama? La Iglesia de Cristo. Ay, ahora mismo se me ha ido el nombre, O- pero ellos tienen el libro de Mormón y de hecho ellos aceptan a las mujeres, dan el sacerdocio a las mujeres y también aceptan el matrimonio homosexual y Ok. también sí, sí, sí. Es interesante, una religión de la cristiandad que acepte el matrimonio homosexual. Eso es poco común, ¿no? Sí, y cuando quitaron también ¿cómo se llama? La poligamia, también hubieron personas que no quisieron, bueno, obedecer, vamos a llamarle, que pensaron que este profeta estaba mal y también se separaron, son los fundamentalistas y que ellos siguen siendo polígamos en Estados Unidos y en el norte de México. Ok, bueno, mira, sabes que cuando yo estudié en la universidad en Venezuela, casualmente, yo siempre he tenido contacto con los mormones, muy poco, pero siempre he tenido contacto, porque de hecho han ido a predicarme a mi casa. Ellos son como los testigos de Jehová que predican de casa en casa, ¿no? No lo hacen, bueno, yo creo que no lo hacen con tanta constancia, pero sí lo hacen. Yo tenía un profesor en la universidad que él era mormón. Él daba una materia que, bueno, que no tenía nada que ver con eso, pero él aprovechaba y le predicaba a la clase sus ideas religiosas, ¿no? Y él dijo, bueno, como lo dice la historia de los mormones, lo que dice José Smith, ¿no? Que América, los primeros pobladores de América, está compuesta por las 10 tribus perdidas de Israel, que de ahí es que llegan los lamanitas y los nefitas, porque creo que había un patriarca que se llamaba Lamán y otro se llamaba Nefi, ¿cierto? Hasta Sí, donde más o dice él. menos, sí. Bueno, entonces él dice que hay prueba de eso porque los judíos, los hebreos, fueron los que construyeron las pirámides de Egipto, según él, cuando eran esclavos. Y entonces fueron los que construyeron las pirámides de Centroamérica, según él. Lo que parece que él no sabe es que a pesar de que hay pirámides en Centroamérica y en Egipto, no son iguales primero. No es el mismo tipo de pirámide y segundo, no tienen el mismo propósito. Las pirámides de Egipto son sarcófagos, son no sarcófagos, son mausoleos. Ujú. Y la pirámide de Centroamérica eran templos. O sea, que no tiene que ver una cosa con la otra y el estilo de construcción tampoco era el mismo. Yo sé. La de Egipto son más complejas, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero él afirmaba eso. Y que entonces habían que si los nefitas parece que eran blancos y los lamanitas eran de piel oscura. Entonces como que los lamanitas mataron a todos los indígenas blancos, que por eso no hay indígenas blancos en América. ¿Es cierto eso? Bueno, es algo más o menos. A ver, lo que se cree es eh, que cuando llegaron los habitantes del libro de Mormón, que eran traídos por Leí, y él tenía unos hijos que se llamaban Nefi, Lamán, Lemuel, Sam y José. ¿Qué es lo que pasa? Que Sam, José y Nefi eran los buenos, Lamán y Lemuel eran los rebeldes, los malos. Entonces, su descendencia, como eran desobedientes, tuvieron la maldición, una maldición de color de piel. Por eso son morenos. Ok, Sabrás que la maldición de las personas negras es por ser descendientes de Caín.
Sí, eso es lo que así lo Pues interpretan también algunos eso religiosos. también se creía en otras religiones, no solamente los mormones. Incluso los testigos de Jehová creían algo parecido en cierta época. Ya ahora mismo no, pero en cierta Es que era la época creencia que se tenía. los testigos de Jehová decían que las personas de color descendían de Can. Sé que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Nunca Jafet, mi Yahvé. y que Ujú. Noé maldijo a Can porque lo vio desnudo. Y Sí, entonces, borracho y supuestamente desnudo. las personas negras descendían de Can y por eso fue que sufrieron esclavitud y, bueno, y todo lo que sufren hasta ahora, ¿no? Algunos. Ujú. Entonces los Exactamente lo mismo, mormones tienen una creencia más o menos parecida. es lo mismo, sí. A mí me parece interesante Ahora ya algo. no, Ok, pero claro, han tenido que modificarlo, eso ahora no tiene cabida, claro. porque esa ¿Qué es religión lo la que hubiesen pasa? proscrito, ¿no? Ya hace tiempo, sí, siguen con eso. Exactamente. Mira, de la misma forma que, te voy a dar una fecha por aquí, de la misma forma que los mormones han quitado lo que es la poligamia, que dicen que ha sido por una revelación que se ha quitado la poligamia, pues resulta que la revelación les vino 10 años después de que el gobierno de Estados Unidos promulgara unas leyes en contra de la poligamia. Exacto. ¿Te das cuenta? Les Claro, vino si, la revelación si el 10 gobierno de años Estados después. Unidos no prohíbe eso, ellos tampoco la prohíben, ¿no? De hecho, no estaba bien visto y estuvieron por eso perseguidos por todos lados. Pero pasaron 10 años y 10 años en los que el gobierno de Estados Unidos les estuvo vigilando y diciendo que tenían que quitar la poligamia. Hasta Ok. que no de hecho, los estuvieron encarcelados, Wilford Woodruff, bueno, y algunos líderes más, estuvieron en la cárcel por eso. Y hasta que no les dijeron que les iban a quitar las cosas, sus pertenencias, entonces no fue que recibieron la revelación. Ok, una revelación a Claro, porque si no iban conveniencia. a perder las tierras, ¿sabes? Entonces, no, con el dinero no te puedes meter. Claro, claro. Mira, Recibieron esa revelación. hablando de eso, sobre la historia de los mormones, ¿qué tan cierto es que cuando Joseph Smith, creo que se llama, José él, Smith. él parece que estaba buscando financiación para publicar el libro de Mormón o para fundar la iglesia, parece, ¿no? Pero entonces la persona que lo iba a financiar dijo, bueno, pero tráeme el libro, tráeme las planchas de oro. Bueno, ahí fue que dijo que se les perdió o no sé qué. ¿Qué tan Ujú. cierto es que para traducir esa revelación del egipcio reformado al inglés, parece que él metía la cara en un sombrero y de ahí recibía la revelación? ¿Eso es cierto o es un mito? A ver, eh, esa es una de las cuestiones por qué marché de la iglesia, ¿no? Eh, ya te expliqué cómo lo había traducido, ¿no? Cómo nos decían que lo había traducido. Y que era por medio de Urim y Tumim, que venía con las planchas de oro, que él veía como si fueran unas gafas y veía la traducción. La realidad era que él tenía una piedra, que era una piedra del vidente, que metía dentro de un sombrero, que eran así como tipo de copa, bueno, profundo, se metía en la cabeza y supuestamente él podía ver reflejado en la piedra escrito lo que tenía que ir dictando. Yo entiendo. Y las planchas de oro y de plata de la revelación, De oro, ¿eso eran de oro, más o nunca se menos. consiguieron o sí? No, Eso no se... no, porque después se las regresó a Moroni para que se las llevara y las guardara otra vez. Ok, interesante. ¿Cómo se ve la Sí, sí. manipulación, no? Claro, entonces ahora con otro nuevo relato, las personas que predicábamos el relato antiguo, que nos enseñaron el relato antiguo, pues te das cuenta de la diferencia que hay entre lo que te contaban anteriormente y lo que te cuentan ahora porque se vieron obligados a contarlo. ¿Sí? Porque, claro, varios historiadores pues han estado sacando esto a la luz. Y bueno, menos mal que había escritos que no se quemaron.
y que permanecieron. Pero bueno, muchos de esos historiadores, si no la mayoría de ellos, han sido excomulgados por pedirle a la iglesia que dieran a conocer las cosas. Bueno, Y han sido excomulgados. Pero bueno, ya después se han dedicado más personas a dar a conocer todo esto y sacar las cosas a la luz, de tal manera que la iglesia se ha visto obligada a publicar las cosas como tiene que ser y no blanquear la historia. claro, tal como hacen los Ujú. testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han cambiado muchas doctrinas, al igual que los mormones, desde su fundación hasta ahora. Han cambiado tanta doctrina y han evolucionado tanto que la religión que fundó Russell, el fundador de los testigos de Jehová, ya no es la misma de ahora. O sea, la doctrina han cambiado a un modo que ya son religiones distintas. Ujú. Es como que si se suprimió todas las creencias antiguas y por creencias nuevas. Claro, eso se fue dando poco a poco. Supongo que con los mormones fue algo parecido, ¿no? Sí, bueno, ellos se basan en que hay revelación continua, entonces eso de alguna manera dice, bueno, todo lo que se reveló anteriormente puede ser cambiado y tenemos que aceptarlo porque Dios se está revelando constantemente. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, que el cuerpo gobernante llama a eso nueva luz. O sea, que en eso tienen similitudes, ¿no? Exactamente. Ok. Ahora, me parece interesante, yo he estado viendo algunos documentales, porque a mí me ha llamado la atención mucho esa religión de los mormones, porque me parece una religión muy extraña. Extraña porque, aparte de la Biblia, tener el libro mormón y otros libros que supuestamente son revelados, eso me parece muy extraño, ¿no? Mm. Y eso sobre el libro de Mormón dice que en América, en los tiempos antiguos, habían caballos, habían armas de hierro. Menciona ciertos tipos de animales y ciertos tipos de artefactos que en América nunca habían existido hasta que llegaron los europeos. Exacto. El libro de Los Mormón dice, anacronismos que le llaman del ajá, libro de Mormón. Sí. exacto, el libro de Mormón dice que en Ujú. América había caballos y los caballos los trajeron los europeos y que habían armas de hierro. Los pobladores de América no conocieron el hierro hasta que no llegaron los españoles y los ingleses. Ujú. O Así sea, es. que ahí se ve la falsedad del libro de Mormón. Y entonces, ¿cómo la iglesia justifica eso en estos días? Actualmente, ¿cómo justifican esas cosas? Ellos están esperando todavía encontrar pruebas, ¿no? El caso es de que, por ejemplo, no se ha encontrado tampoco sangre hebrea, o sea, judía, dentro de las personas antiguas que se han encontrado restos de las personas que vivieron en la época precolombina, ¿no? Entonces, claro, no pueden, tratan de justificarlo como diciendo, bueno, se pudo haber mezclado mucho, tanto se ha mezclado que ya no se puede encontrar ningún rastro de, de la genética hebrea en los lamanitas, pero realmente no se ha encontrado absolutamente nada y tratan de justificar una cosa con otra, o cuando hay algún hallazgo, miren, como si existían los caballos, ¿no? Y a lo mejor no era caballo, no era otra cosa. O había caballos, pero hace de 3.000 años antes, así, ¿no? O O sea, sea, eso que no tiene nada que ver con los de 600 después de Cristo, que no había caballos. ¿Y tienen algún registro fósil, algo? Tantas excavaciones que hacen en Centroamérica y no consiguen nada que No hay pruebe eso. absolutamente nada, ¿no? Ok. Todos son puras especulaciones y eso es triste porque claro, nosotros cuando entramos a la iglesia en el 86, a nosotros nos contaban que éramos los lamanitas. De hecho, tú dices que vistes en el libro de Mormón. Antes tenía imágenes, de hecho, de Jesucristo en las pirámides, ¿no? Jesucristo en América. Y hablaba acerca de que ese Quetzalcóatl era Jesucristo, y el libro de Mormón hablaba de eso, y mucha gente nos convertimos al mormonismo precisamente porque decíamos que es cierto, el Dios blanco y barbado era Jesucristo, y si este libro hablaba de eso,
sería otro testamento de él, Bueno, ¿no? yo para serte sincero, yo llegué a pensar que a mí me parecía raro, oye, un Dios blanco y con barba que se llama Quetzalcóatl, ¿no será ese Jesucristo? Yo también llegué a pensar eso, no te creas. Y de hecho, Pero a la final no me convencí, pero llegué a pensarlo. sí, y de hecho así lo predicaban y hay un video de los años 70, 80, finales de los 70, principios de los 80, que hablaba de Jesucristo en América y hablaba sobre bueno, salen las pirámides y todo ese tipo de cosas, y habla de Quetzalcóatl. O sea, y después ahora la iglesia dice que no, que ellos no aprueban esa teoría. Bueno, han cambiado totalmente, ¿no? Y eso también me dolió mucho porque cuando leí ese tratado de que se desligaban totalmente de esa teoría, yo dije, jo, pues es que nosotros nos bautizamos precisamente por eso, porque creíamos que Quetzalcóatl era Jesucristo. Y bueno, ya después estudiando un poco más de historia, te das cuenta de que los colonizadores, los monjes que fueron a colonizar, pues inventaban ciertas historias o hacían la alegoría con lo que tenían los antiguos habitantes de América con la nueva religión que querían imponer, ¿no? Entonces, Ok. parte de lo que es el Popol Vuh, pues ha sido manipulado, y claro, tú empiezas a ver que esto se parece mucho al Génesis, sí, claro, O sea, porque ha sido hay algo ahí como de sincretismo, como que vamos a mezclar mi creencia con la de este y para, o la Virgen de para, Guadalupe, por exacto. ejemplo, que es otra modificación que para poder meter la religión cristiana, o sea, pues católica, cristiana, como, imponerla, ¿no? Con esa creencia que ellos tenían, pues unificarlas y poder convertir a la gente más fácilmente. Y bueno, esa parte se la han creído pues todas las demás religiones cristianas que aparte de la católica, pues todas las demás protestantes. Ok, bueno, la cosa es la época donde tú te hiciste de la religión de los mormones, fue antes, bueno, yo estaba pequeño cuando eso, en el 86 yo tenía 6 años, pero cuando yo me hice testigo de Jehová en la década de los 90, pasaba algo similar que en los 80, que el Internet no estaba en auge. En los 90 estaba empezando y no había tanta información. Y entonces, meterse en una biblioteca, buscar, o sea, era complicado. Ahora Y con toda el la Internet, información está normalmente en inglés. en inglés, exactamente. Ujú. Ahora con el Internet uno puede investigar cualquier cosa, pero en esa época no teníamos los recursos. Por eso que lamentablemente muchas personas duraron años siendo testigos de Jehová o siendo mormones, por no tener los recursos para investigar. Ahora, en la religión de los mormones, a ustedes les permiten investigar externamente, porque a los testigos de Jehová lo tienen prohibido. No, te dicen que eso son cosas antimormonas. No tenías que hacerles caso, ¿no? Y de alguna forma tú mismo bueno, cuando te dicen, no, es que hay mucha oposición y nos están persiguiendo y Satanás quiere que el Evangelio de Jesucristo no siga adelante y entonces pone a gente mala que quiere hacer que dudes. Entonces, claro, tú lo que haces es solamente enfocarte en la en las publicaciones oficiales de la iglesia. No mira, yo no miraba nada por fuera. Todo tenía que ser solamente publicaciones de la iglesia. Estaba yo, aparte de las escrituras, lógicamente tienes manuales de estudio de instituto, de seminario, manuales de estudio de las clases, de escuela dominical, de las organizaciones auxiliares. Por ejemplo, no sé si con los testigos de Jehová existe lo que es la organización de la primaria, la sociedad de socorro. Entonces son organizaciones auxiliares donde, bueno, desde pequeño pues estás siendo, vamos a llamarle adoctrinado, ¿no? Te enseñan la verdad, ¿no? Te enseñan la verdad.
Y pues eres pequeño y te enseñan canciones de niños pequeños. Según creces, pues pasas a la organización de mujeres jóvenes u hombres jóvenes, ¿sí? Ok. Y, O sea, que ellos tienen como un ministerio para cada cierto grupo de edad, ¿no? a ver, sí, son O sea, clases diferentes, clase sí. diferente. Tú, mira, desde que cuando eres pequeño, bueno, estás con tu mamá y tu papá, ¿no? Ya cuando, a partir de los 3 años, entras a lo que es la guardería. Entonces, cuando eres pequeñito, pues haces jueguitos y demás. Es un sitio, la guardería es para que tus padres descansen o puedan escuchar las clases a gusto. Entonces, ya cuando eres un poquito mayor, pues entonces ya estás en la clase de la primaria. Y las clases de la primaria pues te enseñan según cada año el programa que debes de seguir. Para que al final del año los niños, todas las canciones que se aprendieron durante el año, todas las clases que vieron durante el año, ellos puedan hacer un programa especial de niños a final de año donde cantan todas las canciones que se aprendieron durante todo el año y ellos mismos dan discursos que son enfocados en el tema que se ve, ¿no? Ok. Durante este año. A mí, yo estuve mucho tiempo en la primaria con los niños y, a ver, no te voy a decir que no me gustaba, yo estaba feliz y contenta, ¿no? A mí me gustaba mucho la iglesia. Ok, entiendo, entiendo. Ahora, en cuestión doctrinal, ¿tú podrías mencionar alguna doctrina de los mormones que lo destaque del resto de la cristiandad? O sea que la cristiandad, hay muchas denominaciones religiosas, pero todas creen básicamente lo mismo. Sin embargo, los testigos de Jehová, los adventistas se destacan en algunas cosas. ¿Los mormones en qué se diferencian? Aparte de que tienen otros libros canónicos, aparte de la Biblia, ¿qué otra doctrina lo caracteriza, lo hace diferente? Bueno, es que son muchas, ¿no? Y yo creo que um, por ejemplo, yo creo que la forma de creer en la Trinidad, um, se cree, te iba a decir, nosotros creemos, se cree en Dios el Eterno Padre, Jesucristo y en el Espíritu Santo, como tres personajes diferentes, cada uno separado, pero los tres con un mismo propósito. O sea, son uno en propósito. ¿Qué es esto que significa? ¿Qué significa? Que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros, pero glorificado. Jesucristo, que ya resucitó, tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros, pero glorificado y está junto con el Padre. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, porque si no, entonces él no podría sentirse su influencia, ¿no? Okay. En todas las personas. Y es copartícipe con el Padre y el Hijo. Entonces, esa es una forma de cómo se entiende lo que es la Trinidad dentro de la iglesia. Eh, mm, También creemos, a diferencia de los testigos de Jehová, si mal no recuerdo, en una vida preexistente. Nosotros vivíamos como espíritus antes de la fundación del mundo. Entonces, engendrados por Dios, Okay. Dios Padre. Entonces, nosotros venimos a esta tierra para poder obtener un cuerpo y ser probados para ver si vamos a hacer todo lo que Dios nos pide. Y al cumplir todo lo que Dios nos pide, podemos llegar a ser como Dios. Y eso yo creo que es también diferente a los demás cristianos. Yo creo que no sé si hay alguna otra religión que crea que podemos llegar a ser dioses. Bueno, en realidad, eso, yo te iba a hacer otra pregunta, pero ya me la respondiste, que es en cuanto a la naturaleza de Dios y de Jesucristo, ¿Mm? que Dios tiene un cuerpo humano y Jesucristo también actualmente. O sea, Sí, y eso en realidad sí es diferente al resto de la cristiandad, porque toda la cristiandad cree que Dios y Jesucristo actualmente son espíritus. Obviamente, Jesucristo cuando estuvo en la tierra sí tenía un cuerpo humano, pero eso de que actualmente tiene un cuerpo humano todavía y Dios, eso es nuevo. Bueno, eso es claro, exclusivo de los claro, mormones. nosotros creemos, bueno, nosotros, es que yo ya te estoy claro,
se cree que Jesucristo resucitó. Y resucitar significa que tu espíritu vuelva a tomar tu cuerpo. Claro. Cuando nosotros resucitemos, en teoría, tu espíritu va a tomar un cuerpo perfecto para poder vivir eternamente. Yo he escuchado Pero, yo he escuchado supuestamente que Dios vive en un planeta, que los mormones creen eso. ¿Eso es cierto? bueno, no, sí. En un planeta que está cerca de Kolob. Kolob es una estrella. Eso es lo que se cree. Ahora, a saber si será o no verdad, ¿no? Y que Pero supuestamente cuando uno resucita, si tiene la aprobación de Dios, uno va a habitar otro planeta, cada quien, ¿no? Eso es lo que he escuchado. No sé si es cierto, no, corrígeme. no, de principio no. En teoría, a ver, si tú estás aquí en tu tiempo de probación y haces todo lo que tienes que hacer, entre todas las cosas que tienes que hacer, aparte de bautizarte, ser confirmado miembro de la iglesia, portarte muy bien, ir al templo, hacer los convenios que necesitas hacer en el templo, casarte por el templo, las personas que no se casan en el templo, que no tienen una pareja, no forman una familia en el templo, que se casan por tiempo, por este tiempo y por toda la eternidad. Eso creo que tampoco existe en otra iglesia. Pero y después de haber hecho todo eso, entonces puedes llegar a ser un dios, pero no te van a dar tu planeta inmediatamente, ¿no? Tendrás que estar en el, ¿cómo se llama? La gloria celestial un tiempo y después ya tendrás tu poder para hacer tu propio planeta, como lo ha hecho Dios. Ahora, Bueno, tus propios planetas. yo te pregunto, eso obviamente no está en la Biblia así. Eso No, no por hay que eso buscar tenemos mucho para decir que revelación. eso no tiene base bíblica. Pero eso tiene base en alguno de los otros libros que tienen ellos o solo son Sí, revelaciones de los profetas. sí, en Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Ok, perfecto. Son Claro. revelaciones nuevas. Bueno, tampoco tan, bueno, eso después, es que si no Bueno, es me que extendería comparado con la demasiado, pero Biblia, que el último libro de la Biblia tiene más de 2000 años, el libro de Mormón y los demás son relativamente nuevos, ¿no? sí, Claro, sí, relativa a 200 años, poco menos. claro, claro. Este, y bueno, y como se cree en que puedes llegar con tu familia más allá de la muerte, no va a ser hasta que la muerte te separe, entonces también existe lo que es el bautismo por los muertos, ¿no? Hay gente que no ha conocido el evangelio eterno y entonces lo que se hace es la genealogía, que es hacer la búsqueda de toda tu árbol genealógico y bautizarte por todos tus antepasados, abuelos, bisabuelos y demás. Y después hacer en el templo la obra por ellos. ¿Qué haces en el templo? Bautizarte, eh, hacer todas las ordenanzas que tendrían que tendrían ellos que haber hecho si hubieran estado en vida y hubieran aceptado el evangelio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Como no pueden, no conocieron el evangelio, entonces lo haces tú por ellos y los casas por tiempo y eternidades. Entonces también eso tampoco está en otra religión, ¿no? El bautismo por muertos. Claro, Eh, por lo menos la Biblia no lo dice. Quizá alguno de esos libros que utilizan los mormones puede que lo diga, ¿no? ¿Y qué pasa? También está lo que es, si tú llegas como esposo y esposa al reino celestial, entonces esto quiere decir que si es el orden divino, también tienes un Padre Celestial y una Madre Celestial, por lo menos una o muchas, ¿no? Porque claro, se cree en la poligamia, no solamente los hombres pueden tener una esposa, ¿no? Sino varias. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que después de haber hecho todo esto, pues seguir el proceso embrión hasta llegar a ser como tu padre y tu madre celestial.
Ok. Bueno, oye, Claro, es todo lo que es yo creo que es de lo mejor que hay si te pones a pensar en que tú quieres mucho a tu familia y quieres estar con ellos para siempre, ¿no? Ahora, si te tocó una familia que no, pues, dices, mira, aquí llegamos y adiós, ¿no? ahora yo te pregunto, tú cuando te pertenecías a esa religión, ¿esas doctrinas no te parecían raras? No, ¿Nunca dudaste? no, 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 no. De hecho, yo cuando me di cuenta de que me habían mentido, estuve en depresión pues algún tiempo, ¿eh? Y estuve llorando mucho tiempo porque yo decía, es que yo tenía mi familia eterna, yo me había casado con mi esposo en el templo, tenía mi hijo y digo, ¿y ahora qué? Y ahora ya no tengo familia eterna, ahora me he quedado sin familia eterna. O sea, yo creo que lo que más me dolió, ¿no? De hecho, esta teoría, tú con la Biblia la puedes sacar porque la Biblia tiene muchas cosas que no son de una sola corriente Claro, religiosa, cada quien la son de interpreta a su varias. manera, claro, que Entonces, es muy al estar haciendo flexible. interpretaciones, pues lo puedes encontrar. Y de hecho, este tipo eh, de Celestial Heaven, de, de matrimonios que trascienden más allá, era una teoría de Manuel Swedenborg, Claro, mira, que, yo te voy a que vivió. recordar, disculpa que te interrumpa, yo te voy a recordar, no sé si tú te recuerdas, no sé qué tanto leías la Biblia. Yo supongo que no mucho, porque ese tipo de sectas por lo general no incitan a que se lea mucho la Biblia, ¿no? Hay un Yo pasaje en leí la la Biblia Biblia como 5 veces, en 30 años. Antiguo y Nuevo Testamento, En 30 mínimo. años, 5 veces es poco, es muy poco. Bueno, 5 veces completa y después Claro. ya, según, claro, porque, por ejemplo, tienes los estudios del Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio entraba durante, con la Biblia. Entonces, tenías estudio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Libro de Mormón, tal. Entonces, eso era una vez al año. Cada año era una cosa. Ok, Entonces, claro, pero mira, voy a lo que te iba a decir. ¿Sabes que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, según los evangelios, yo no me acuerdo exactamente el pasaje, pero es historia muy conocida, cuando Jesús estaba en la tierra, los israelitas, los judíos, habían dos denominaciones religiosas que eran las que imperaban en ese momento, los fariseos y los saduceos. Los saduceos se caracterizaban porque no creían en la resurrección. Porque antiguamente existía la ley de Moisés, que decía que si una mujer está casada y su esposo muere, ella se puede casar otra vez. Lo permitía la ley. Entonces los saduceos le preguntaron a Jesús, pensando en eso, mira, tú dices que va a haber resurrección, ¿verdad? Hubo una mujer que se casó y se le murió el marido y se casó con otro y también se murió. Y así con 3 maridos, se murieron los 3. Es la de la misma resurrección familia. bueno, no recuerdo bien si era de la misma Eran familia. hermanos. Bueno, el hecho es Sí, que se sí. casó con 3. Entonces le preguntaron a Jesús, cuando ella se resucite, ¿cuál va a ser el esposo? Él dijo, no, que la resurrección ni se No se casan dan, no ni se se dan en dan en matrimonio. matrimonio. Ahora, ¿cómo los mormones interpretan eso? Si ellos dicen que hay matrimonios que trascienden a la muerte y que después la resurrección van a seguir, ¿cómo interpretan ese pasaje? Nunca Exactamente, supe. eso no se interpreta, ¿no? Sí, 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 y te digo, lo recuerdo muy bien, pero ese se interpretaba de la manera en que se hacía anteriormente, ¿no? Se supone que dentro de Ellos dicen que eh, eso era algo como antiguo, que eso que las cosas cambiaron, o sea, me imagino, ¿no? no, porque, bueno, se supone que cuando te casas con el primer marido, es con el primer marido con el que quedas. Y los demás matrimonios lo único que hacen es levantar descendencia al primer marido. Y es lo que en la religión judía es lo que se supone que era lo que hacía así. Ok, pero eso es lo que digo. Y entonces cuando resucitan, por ejemplo,
los mormones, cuando resucitas, sí puede tener varias parejas en la Sí, resurrección. no. Cosa La que, mujer no. contrario... La Ah, mujer no. El hombre sí. La mujer no. La interesante. mujer solamente con el primero que se selló. Después, los siguientes matrimonios ya no te dejan sellar como mujer, pero el Ok. hombre sí. Ojo. O sea, que si se casó con 10, en la resurrección tiene 10. El hombre sí. ¿Te das Ok. cuenta? Imagínate que ahora ya no hay poligamia en la tierra, no se pueden casar, no pueden tener varias mujeres al mismo tiempo, pero imagínate que se queda viudo, ¿no? El hombre se queda viudo, ya se había casado por el templo, entonces él puede volverse a casar por el templo con la siguiente mujer, y imagínate que se le vuelve a morir, no sabemos por qué, y se vuelve a casar, pues con esa mujer también se puede sellar por tiempo y eternidad en el templo y cuando mueran, él va a tener 3 mujeres en los cielos. Ahora, una mujer ahora se le muere el marido, ¿no se puede volver a casar o Se sí? puede volver a casar, pero no sellarse en el templo. Ah, sí, claro, con el primero y ya los demás no. Ok, Los entiendo. demás solamente son por el civil. O Uh-huh. sea, que son un poco injustos para con las mujeres, ¿no? Los hombres sí pueden con muchas y las mujeres no, ¿no? No, Ok. sí es, siempre ha sido así. Ok, mira, hay algo muy interesante que yo observaba desde que era niño, que los misioneros que van de dos en dos, los que tienen el letrero ese que dice elder, ¿eso qué significa? Elder es como anciano. Ok. Este es un oficio del sacerdocio, el ser elder. Dentro de la iglesia hay dos, eh, dos sacerdocios, el mayor y el menor. El menor es el sacerdocio arónico y el mayor es el de Melquisedec. Eh, Melquisedec, como mi canal, sí, Melquisedec en hebreo. Ok. sí, sí, como tu canal. Y de los oficios del sacerdocio menor, que es el de Aarón, es diácono, maestro, presbítero y obispo. Y los oficios del sacerdocio de Melquisedec son, o sea, del sacerdocio mayor, son elder, después sigue sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol. Oh, ok. ¿Sí? Estos Oh. son los oficios. Entonces, aquí en la iglesia, por ejemplo, el sacerdocio se le da a todos los hombres a partir de los 12 años. Y las mujeres no, Entonces, no pueden hacer no, las oficiales. mujeres no tienen el sacerdocio, a menos que seas de la comunidad de Cristo, Ahora, otra de cosa. la Yo he sí, visto hombres predicando de casa en casa siempre. Nunca he visto mujeres. ¿Las mujeres sí pueden predicar? sí, sí, también pueden ser misioneras. Normalmente no es como con los testigos de Jehová que predican en su misma zona donde viven. Este, Aquí es diferente. Los que llevan el gafete, que si fueran mujeres diría hermana y el primer apellido. En el caso de los chicos es elder y su primer apellido. Ok, Entonces, ahora, ¿y las mujeres tienen una vestimenta especial igual que los hombres? sí, para ser misioneras, bueno, Sí, también sí. para salir. Por ejemplo, tú cuando entras al templo y haces convenios sagrados, eh, tienes que después vestir una ropa interior especial. Una ropa que, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, los calzoncillos son tipo, ¿cómo llamarlo? Eh, de esos antiguos que son como si fueran tipo short, bermuda, Bueno, manga larga, como le llamarían sí, normalmente. Sí. que te llega hasta la rodilla, Ok. de tal forma que si tienes que usar una falda, la tengas que usar debajo de la rodilla para no enseñar la ropa. Y la parte de arriba, en el caso de los hombres, es una camiseta normal de interior. Y en el caso de las mujeres es parecida al de los hombres, pero con detallitos, ¿no? Bordados, y que te cubre el hombro, para que tampoco enseñes los hombros, porque eso es pornográfico. Claro, claro. Enseñar los Es hombros. demasiado sexy. Y para predicar tienen que tener ciertos colores de ropa. Yo sé que los hombres sí, la camisa blanca, el pantalón creo que es Camisa negro. blanca siempre y ropa oscura en juego.
Y la mujer Aunque bueno, también. también los he visto que llevan pantalón crema o eso, pero tiene que ser la camiseta, digo, la camisa blanca. Las mujeres solamente con que sea ropa, por ejemplo, puede ser un vestido que no tenga escote, puede ser el escote con que cubra la ropa interior, que ellos también ya entraron al templo y tiene que cubrirles la ropa interior. Tú llegaste a Por ejemplo, yo servirte, esta camiseta la blusa esta es parecida a lo que usaría una misionera y con falda, las misioneras. Y si tienes que ir a la capilla, igual, tienes que ir vestida con una falda sin escotes, con mangas y por debajo de la rodilla. No se puede llevar pantalón a las reuniones claro, del domingo. No sé si con los testigos de Jehová les permiten los pantalones. tampoco, tampoco, ni para predicar tampoco. No, tampoco. Ahora, las mujeres, en el caso tuyo, ¿tú llegaste a ser misionera? No, yo no fui a la misión. Yo me dediqué a estudiar. Ok, perfecto. Ahora, hay un tema aquí que, como te decía, que siempre yo veía misioneros hombres, no veía, ya sé que las mujeres también lo pueden hacer, pero siempre veía hombres, pero veía hombres rubios, blancos, todo el tiempo. Entonces, una religión que Sí, viene de Estados Unidos, en Estados Unidos hay tantas personas de color, tantos negros, hay muchos extranjeros, ¿cómo es posible? A mí me parecía eso siempre muy raro. Luego me enteré que parece que en la religión de los mormones en un tiempo hubo racismo y las personas de color tenían ciertas cosas restringidas. ¿Tú podrías explicar eso, por favor? sí, bueno, a ver, sí que llegó a ver, yo por ejemplo, llegué a ver a un chico negro que vino de Estados Unidos aquí a España. Solamente he visto uno y hablaba perfectamente castellano porque estaba estudiando filología hispánica. El caso es de que, a ver, al principio sí que llegó a dársele el sacerdocio a algunas personas negras de Estados Unidos, pero después lo prohibieron. No se sabe exactamente por qué. El caso es de que José Smith sí que llegó a darle el sacerdocio a alguno, pero contados con los dedos de una mano. Después, cuando fueron a Utah, seguían exactamente con lo mismo, la misma política de no darle sacerdocio a las personas de color. Y así se les permitía que se bautizaran, que, darles ¿cómo se llama? El don del Espíritu Santo, lo que es la confirmación, bautismo y confirmación, pero no se les dejaba avanzar más de eso. Ahora Tampoco se les, pregunto, ¿y con qué argumento a las personas de color le ponían esas restricciones? porque Dios había revelado que no se les diera, Ok. de momento. Y en fin, es algo que no, tampoco entendí nunca, pero que tenían que esperar a que se les diera el sacerdocio. Bueno, a que Dios revelara que se les podía dar, ¿no? Aquí el caso fue que la revelación llegó en 1978, más o menos. Lo gracioso es que pasa lo mismo que con muchas otras revelaciones, ¿no? Que se dan después de que sucede algo. En este caso, ¿qué sucedió? Pues los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos, las, la ley de derechos civiles fue en 1964. Y 10 años después, bueno, más de 10 años, que fue en el 78, 14 años después, entonces vino la revelación de que ya las personas de color podían recibir el sacerdocio, ya podían entrar al templo, pero aún así todavía les costaba trabajo que pudiera haber matrimonios interraciales. Ok. De hecho, como era la, la creencia esta de que habían recibido una maldición por ser descendientes de Caín o de Cam, pues que no, pues que Dios no lo permitía, ¿no? Y si ibas a maldecir así a tus hijos, si los dejabas casar con personas de color, pues
pues iban a venir las maldiciones sobre la descendencia de esa pareja, ¿no? De los Ahora, hijos. y actualmente, ¿cómo es la política de la iglesia? ¿Todas las razas valen lo mismo o hay alguna restricción todavía? Sí, y de hecho en el libro de Mormón, es que es algo muy gracioso, ¿no? Que en el libro de Mormón habla acerca de que todos son iguales ante Dios. Es más, a ver, la escritura está en segundo Nefi 26:33. Dice, dice, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, a nadie, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos también, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Eso está en el libro de Mormón desde mucho antes. O sea, estamos hablando desde que es la fundación de la iglesia, esta escritura estaba. Okay. Y actualmente la iglesia Entonces, ya sí más o menos lo cumple, ¿no? O sí lo cumple a cabalidad. sí, 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 a partir de la declaración oficial del 78, se empezó a permitir. Claro, hubo gente que lógicamente le costó y muchos dejaron la iglesia, ¿no? O sea que si yo me hago mormón ahora, yo puedo llegar muy alto, ¿no? Cosa que antes no se podía. Exactamente. Ok, Antes no se podía. Antes te quedabas solamente como si fueras un niño o una mujer. Sin sacerdocio te quedas como una mujer y las mujeres todavía claro. no pueden. Sin sacerdocio y solamente bautizado y bueno, si podías tener algún llamamiento porque tampoco les dejaban tener llamamientos. Ok. Mira, Ujú. y en cuanto a la poligamia, em, entre todas las ramas del mormonismo, bueno, yo tampoco voy a esperar que tú conozcas todas las ramas, pero ¿sabes si alguna rama del mormonismo todavía permite la poligamia terrenal? Sí, 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 hay varias ramas, ¿no? Que son las ramas fundamentalistas. Como te digo, estas están en Estados Unidos principalmente y casi viven como los menonitas, ¿no? Aislados. Sí, sí, tienen que estar aislados porque están haciendo pues algo ilegal. De hecho, solamente se pueden casar, hasta hoy en día, como está prohibida la poligamia, solamente se pueden casar con la primera y las demás, pues no se registran como casamientos por lo civil, pero solamente por por las leyes divinas, ¿no? Entonces, Claro, con razón no infringe la ley, porque al no casarse por lo civil no hay problema. claro, no, ahora Porque, mismo no, pero sí, sí que las hay ramas fundamentalistas y que son polígamas. mira, Y aparte es más, de, de hecho hay ramas del mormonismo que son más modernas, son casi como los los de la principal, pero son, ¿cómo se llama? Hacen una rama pequeñita, ¿no? Es solamente familiar. Y no son pocas, ¿eh? Son bastantes. ok, entiendo, entiendo. Pero ahora, eso de predicar con esos colores de ropa y el distintivo de un lado de la camisa, ¿eso es de una sola rama del mormonismo o varias lo hacen igual? No, ¿Todas esto tienen el solamente mismo es de tipo? no, esto solamente es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la rama principal, la más grande. Ah, perfecto, Ujú. entiendo. Los demás ya tienen otro método de predicación, supongo, ¿no? Sí, 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 irán también de dos en dos, pero o harán como ustedes, ¿no? Que van en grupos y también el boca a boca, como Claro, claro. funcionaban, porque son ramas muy pequeñas, no son tan grandes, ¿no? Ahora, yo he visto algunas similitudes que te he mencionado durante toda la entrevista, ¿no? Entre los mormones y los testigos de Jehová. ¿Tú conoces alguna otra similitud que yo no haya mencionado? Bueno, a ver, aparte del control de la información, que no, que la que controla la iglesia es la oficial y la que en la que deberías de apoyarte, la revestimenta, no sé, la comida,
se tiene la palabra de sabiduría, que es no tomar todo aquello que te haga daño al cuerpo, ¿no? Drogas, alcohol. Aquí entra el café y el té, que bueno, que a algunos les hará bien y a otros les hace mal, pero normalmente si lo tomas con moderación no te pasa nada. No comer mucha carne, por ejemplo. Y, y esa es la palabra de sabiduría. O sea, que tienen restricciones en cuanto a la comida. Claro, los Como testigos de alcohol. Jehová con lo de la sangre no pueden comer nada que contenga sangre, ni que contenga componente de sangre. La carne tampoco. No, la carne, los testigos de Jehová pueden comer cualquier carne, lo que no pueden comer ¿El es hígado? sangre. ¿Y el hígado? Se lo comen, Ya, pero pero el no, hígado es casi pura sangre, ¿eh? bueno, pero el hígado se lo comen, pero la morcilla no. Y nada, ninguna otra cosa. ¿Eh? Es Bueno, es una norma ridícula, pero sí, incluso te dejan morir a un familiar por no hacerle transfusiones de sangre porque eso tampoco está permitido. sí, mira, una de mis tías, ella tenía cáncer y no permitió que se le hiciera absolutamente nada, porque Claro, ella pensaba que Dios le iba a curar. Ella era testigo de Jehová. claro. Ya cuando estaba muy, muy mal, llamó a mi padre y le pidió que le ayudara. Le dijo, pero es que ahora que me estás pidiendo ayuda y para llevarte al hospital y que hagan algo por ti, es tarde porque tienes ya metástasis y estás, Claro. o sea, ya era muy tarde. Mi papá estaba muy, muy, muy molesto por eso, ¿no? Por ese tipo de creencias aberrantes, ¿no? O Aunque sea, nosotros practicábamos el mormonismo, en el mormonismo no te prohíben ni transfusiones, no te prohíben ni siquiera que dones tus órganos o que recibas una donación de órganos, eso no se prohíbe. Eso es parte de la ciencia y de los avances que no hay problema con ello. bueno, es que yo te digo una cosa, por más rara que sea la religión de los mormones y otras religiones, yo personalmente tengo el concepto de que los testigos de Jehová es la peor secta de la cristiandad. Ese es mi concepto. Sí, y yo Porque también ser lo testigo creo. de ¿Qué quieres Jehová te que puede costar la vida. O sea, por no transfundirte sangre, por, no sé, por no prestar el servicio militar. Hay muchas cosas que te pueden perjudicar al estar en esa religión. Incluso tú no puedes ir a la universidad, no, o sea, no es que te lo prohíban, pero no te lo recomiendan. O sea, que tú quizás puedas tener un futuro mejor, pero si eres muy fanático, se te puede truncar el futuro. Otro de mis primos, como ya iba a venir el fin del mundo, era testigo de Jehová también, ya no quiso seguir estudiando. Después se dio cuenta que el fin del mundo no llegó, se casó, tuvo muchos hijos y no tuvo un mejor trabajo que a diferencia de que se hubiera estudiado, ¿no? Ahora, ¿qué Y crees tú? Entre los testigos de Jehová y los mormones, ¿quién crees tú que es peor? los testigos de Jehová, ya te digo, En realidad, ¿no? pues yo siempre lo he creído, pero a ver, yo lo que veo es, por ejemplo, que una vez que has dejado la religión o que no quieres creer y dices, mira, yo no, ya no creo en Dios o no creo en esto, ¿no? Tu familia te deja de hablar, eh, o los de la congregación te hacen el vacío, si te ven en la calle no te hablan. Eso no ha pasado conmigo, ¿no? Mi familia me sigue queriendo, sea como sea, me siguen hablando, sigo teniendo mucho contacto con ellos, O sea, de la misma forma. o sea, que no hay, pero que con los mormones tú dejas de ser mormón y todos tus compañeros de creencia y tus familiares te pueden seguir hablando. Ya, claro, yo supongo que ya no será una amistad tan estrecha, pero no te ignoran como si no existieras, ¿no? Claro, yo si nos vemos por la calle, pues podemos hablar sin ningún problema. Si he necesitado, por ejemplo, a lo mejor ayuda de algunos de ellos o consejo, por ejemplo, y les he llamado, oye, mira, tú qué has hecho con tal situación, ¿no? Y ya dicen, oye, pues de hecho tal cosa, ¿no? Este, y sin problema. O si ellos necesitan de nosotros, saben que nos pueden llamar y no hay ningún problema, que podemos seguir ayudándonos.
Y en ese aspecto, bien, pero claro, ya no es lo mismo, ya la relación es diferente, porque claro, ya no te vienen a visitar como antes, ya no es de que te llaman cada rato, Bueno, pero es que solamente cosas muy incluso, puntuales, ¿no? incluso no por defender a los mormones, pero lo que dice la Biblia es precisamente eso, que cuando una persona se aleja de la congregación, ya no tengas una meta, amistad estrecha con él, porque esa persona ya no es de la congregación. Claro, los Mm. testigos de Jehová lo llevan al extremo, que es como que si la persona no existiera, o sea, que la persona murió, entonces Te ni le hablo, ni evaporaste. la veo, se desapareció del mapa. No, los testigos de Jehová No, son no, no, extremistas no. en esa cosa, ¿no? Y los mormones, bueno, son un poco más razonables, Sí, pero bueno, sin embargo la cosa no... aunque de todas formas hay gente que si, ¿cómo se llama? Si ya no perteneces a la iglesia, sí que avisan a los demás de que eres un apóstata, estás hablando mal de la iglesia y es mejor no juntarse con él porque igual te puede llegar a convencer, ¿no? Claro, claro. Sí, Bueno, sí que ha siempre hay un pasado con fanático. algunas personas, sí, sí que ha pasado con algunas personas que le han llegado inclusive a amenazar, porque dice, no le estás hablando a la gente porque les estás diciendo, les estás contando cosas y se quieren marchar, ¿no? Entonces, Mm, depende de la gente, pero normalmente no te dejan de hablar. claro, entonces a los que se alejan de la iglesia lo tienen como piedra de tropiezo. No te Sí, acerques a él porque te puede llevar por el mismo camino. sí, pero bueno, tampoco es así de que no le hables, porque igual a lo mejor se puede arrepentir y puede volver, ¿no? Exactamente. Pero si no le habla, ¿cómo hace que se arrepienta? Es una cosa de lógica, ¿no? Claro. Háblale, pero poquito. Exactamente. Sí. Mira, ahora eh, me enteré hoy, precisamente hoy, que aparte del libro de Mormón hay dos libros más canónicos en la religión de los mormones. Ahora yo me pregunto, para los mormones, ¿qué es más importante? ¿La Biblia o el libro de Mormón? ¿O valen igual? En teoría valían igual, pero si tú ves, por ejemplo, el artículo de fe de la iglesia, a ver, te digo qué artículo de fe es, ahora mismo no sé. Hay un artículo de fe que dice que nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté correctamente traducida y también creemos en el libro de Mormón. ¿Qué es lo que sucede? Que el libro de Mormón se cree que es el libro que es mejor que la Biblia, ¿no? Porque solamente ha tenido una sola traducción, en teoría, porque ha tenido muchas modificaciones también. Es el libro más correcto, el libro de Mormón. Pero bueno, después de que te das cuenta de todo lo que ha sucedido, que ha sido realmente, para mí ha sido un plagio el libro de Mormón de otros libros de la época, de José Smith y anteriores, te das cuenta de que ni es el más correcto, tiene los anacronismos que hablamos y muchos otros más. Y, y de todas formas, aún así, es la clave de la iglesia. ¿Por qué? Porque sin que si José Smith no hubiera recibido las planchas del Ángel Moroni, no hubiera traducido el libro de Mormón, entonces no seríamos muy diferentes a cualquier otra rama del cristianismo. O sea, que el libro de Mormón es un pilar importante para la religión de los mormones, obviamente. Sin ese libro no sería la religión como tal que hay ahora. Bueno, tiene sentido. Claro, pero realmente hay muchas otras cosas que no están en el libro de Mormón, pero están en Doctrina y Convenios. Ok. Podríamos decir lo mismo, que si no tuvieras Doctrina y Convenios, entonces esta religión sería pues igual que las demás, ¿no? O sea, que entonces la religión de los mormones se basa en cuatro libros. La Biblia, el libro de Mormón, ¿y cuáles son los otros dos? Doctrina y Doctrina y Convenio. Convenios y la Perla de Gran Precio. Ok, cuatro libros son los pilares de la religión de los Bueno, mormones. 5, Increíble. porque tienes que contar que es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, Claro, claro. la Biblia.
Ahora, ¿con qué frecuencia leen los mormones así por cuenta propia la Biblia? ¿Los mormones suelen leer mucho la Biblia o no? A ver, es que yo creo que depende de cada persona, ¿no? Hay gente que solamente se enfoca en lo que se dice ese año de estudio. Te dicen, de tal versículo a tal versículo, de tal capítulo a tal capítulo, vamos a ver esto, o estos capítulos de tal libro, es el tema que se va a ver este domingo. Entonces, esa semana, pues estudian solamente eso. Y depende, ya te digo, de las personas. En mi caso, yo, por ejemplo, que fui maestra o que me interesaba pelear con los testigos de Jehová o con los evangélicos y demás, pues me profundizaba siempre un poco más. Y en mi caso, yo sí que leía el Antiguo Testamento, más el Nuevo Testamento, porque yo creo que es la base de casi todas las religiones cristianas, y era donde me enfocaba más, ¿no? En el estudio de las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. Ahora, mira, Y hay una pregunta que no quiero que se me vaya de la mente, que no estaba programada, pero la considero importante. Primero te voy a dar un ejemplo. La Iglesia Católica, en el catecismo, yo cuando fui niño, yo hice el catecismo, yo me bauticé en la Iglesia Católica y en cierto lugar yo leí que la Iglesia Católica considera que ellos son la religión verdadera, ok, pero ellos dicen que si tú perteneces a otra religión por ignorancia, también tienes la aprobación de Dios. O sea, son flexibles ahí. Los testigos de Jehová dicen que son la única religión verdadera y que todo lo demás es satánico. O sea, que si no eres testigo de Jehová no tiene posibilidad. ¿Qué creen los mormones? Yo supongo que también creen que son la religión verdadera, pero si tú perteneces a otra religión, ¿tienes alguna posibilidad? ¿Qué dicen los mormones de eso? sí, sí, sí. A ver, al principio era casi igual que ustedes, ¿no? Esta es la única religión verdadera. Si haces todo esto, vas a alcanzar este grado de gloria, ¿no? Que es la exaltación, el máximo. Lógicamente, ¿dónde quedan las demás personas que son buenas, pero que son de otra religión? Posiblemente no vayan a alcanzar la exaltación porque no conocieron todo esto, y posiblemente tampoco vayan a aceptar la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pero como han sido buenos, entonces ellos van a alcanzar otro grado de gloria, que no es la exaltación, no es estar junto a Dios el Padre, pero vas a recibir la visita de Jesucristo de vez en cuando, en otro grado Mm. de gloria. Ah, ok. Entonces, pero vas a estar súper bien, va a ser un grado de gloria que va a ser mucho mejor que esta tierra, Ah, donde ok. vas a ser feliz. O Ujú. sea, que son flexibles, ¿no? Son flexibles en ese caso. No como los testigos de Jehová, que si tú no estás ahí en esa secta de 8 millones, tú no tienes ninguna posibilidad. Sí, no, 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 no. Y bueno, y si no te portaste tan bien y tampoco conociste la iglesia o no la quisiste aceptar, este, porque no pensaste que fuera la iglesia verdadera, tienes también otro grado de gloria, que es el celestial, que es también más bajo que donde se portan los que están bien, o sea, los que se portan bien. Pero va a ser también mucho mejor que vivir en la tierra. O Claro. sea, va a ser un grado de gloria también, donde solamente vas a recibir la influencia del Espíritu Santo. Pero Ok. bueno, vas a estar de alguna forma inmortal. Ok. Ahora, ¿ustedes creen, bueno, ustedes no, los mormones creen en la condenación eterna, en el tormento eterno, en el infierno, como la mayoría de las Sí, religiones de la cristiandad? sí, ese es las tinieblas de afuera, ¿no? Ese es el destino para las personas que han sido muy, muy, muy malas, y los apóstatas. O sea, que tú estarías en ese grupo, ¿no? Y tú, Ok, y yo también. Bueno, yo no fui mormón. da igual, pero eres apóstata de algo. Ok, o sea, que hasta en eso No, 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 no. generaliza. A ver, no, no, es de los que apostataron de la verdad. Como lo tuyo no era verdad, pues no estás apostatando. Claro, quizás tengo un pie ahí, pero no tanto, ¿no? Como tú. Sí, ya, ya, pero según la religión que profesabas, posiblemente sí que estés ahí en esa zona también.
No, claro, según los testigos de Jehová, yo estoy condenado. La diferencia es que los testigos de Jehová no creen en el tormento eterno. Ellos creen en la muerte eterna. O sea, pero eso es que va a durar toda la eternidad quemándote, no. Los testigos de Jehová no creen en No, eso. no, aquí no se cree tampoco que estés quemándote porque en las tinieblas de afuera no hay fuego. Donde hay fuego es en los grados más arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí lo que vas a tener es como si fuera algo inhóspito, frío, la desolación. Ok. Ujú. Bueno, en realidad no va a ser tan feliz. No, No va a ser. se supone que tiene que ser infeliz y por eso todo es oscuridad. O sea, es una doctrina muy compleja. Hay que estudiar mucho para aprenderse toda la doctrina de los mormones, Claro. ¿cierto? Hay Sí, muchas bueno, doctrinas diferentes, ¿no? en 2 o 3 años ya te lo tienes bien controlado. Imagínate, 2 a 3 años como mínimo. Mínimo. Ok. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué abandonaste la secta? Has adelantado algo, pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Sí, bueno, no, yo creo que fue un proceso, ¿no? Al principio llega un momento en que ves muchas cosas. Em, las vas guardando y las vas justificando de alguna manera y dices, bueno, esto tendrá alguna justificación. Por ejemplo, de la poligamia, que no me hacía mucha gracia. Al principio yo pensaba que solamente Brigham Young era polígamo. Dentro de los manuales oficiales de la iglesia, nunca te menciona ni a Brigham Young como polígamo, ni a ninguno de los eh, presidentes de la iglesia que fueron polígamos, te los menciona como polígamos. Inclusive José Smith, que fue el que inició la poligamia, solamente se sabe de su esposa Emma, que fue la principal. Eh, y entonces, yo estando lesionada de una rodilla, ese año, en el 2016, después de ya tener bastantes dudas encima, bueno, dudas, enfados de alguna manera, porque un año antes me había enterado de que la iglesia había construido un centro comercial en Utah, cerca de la manzana del templo, eh, que costaba millones de dólares. Y te pones a pensar, a ver, estamos pasando mal aquí nosotros, estás pagando un diezmo, porque no, aquí se paga un diezmo, un 10% de lo que ganas. Las personas fieles lo pagábamos, ¿no? Y, y van y construyen un centro comercial cuando yo necesito ese dinero que te estoy dando y estás construyendo centros comerciales. Eso me molestó muchísimo. Eh, y después de que prohibieron que los hijos de las personas LGTB, los hijos que se bautizaran, prohibieron que se bautizaran. Entonces digo, pero si es hijo de un asesino, no prohíbes que se bautice, por ejemplo. Si es hijo de un drogadicto, tampoco prohíbes que se bautice. ¿Por qué prohíbes que se bautice un niño que él no tiene la culpa de nada de lo que tú crees que está mal? ¿Por qué le vas a prohibir a él el bautismo? No sé, yo eso no lo comprendía. Eh, y así cada cosa. Y entonces llegó el momento en que la iglesia publicó unos libros, entre ellos era uno de los 50 primeros años de la Sociedad de Socorro y los papeles de José Smith, donde venía toda la historia de estas cosas que son críticas, ¿no? En los papeles de José Smith venía lo de la piedra vidente, yo no sabía nada de eso. Yo el relato que te conté al principio era el de que José Smith había traducido las planchas directamente de las planchas, con ayuda del Urim y Tumim, y resulta que era a través de la piedra en el sombrero, una piedra Algo de de río, espiritismo, ¿no? Claro. exactamente. Era la moda en esa época. Y yo creo que los testigos de Jehová harían algo parecido. Y además eran masones también. Ahora, ok, sí. Y entonces empecé a ver lo que era la poligamia. Y yo dije, bueno, sí, la poligamia,
empecé a ver cosas que no me gustaban mucho y dije, pero ¿cómo se pudo haberse casado José Smith con una niña de 14 años, por ejemplo? Eso no lo comprendía. Yo dije, pero si ya tenía una esposa principal, ¿para qué quería casarse con una niña de 14 años? No, empecé así como a hacerme cortocircuito todo, ¿no? Y fue que entonces empecé a tirar del hilo, empecé a buscar en grupos apologistas mormones. O sea, los apologistas son gente que es muy mormona y que trata de encontrar una justificación a todo este tipo de cosas. Y yo dije, bueno, pues a ver qué justificación me dan. Y luego encontré también lo de la poliandría, que había mujeres que se casaban con dos hombres al mismo tiempo, ¿no? Que ya tenían su esposo, que era activo de la iglesia, que José Smith los mandaba de misión y después les ofrecía casarse a las mujeres con él. Digo, pero ¿qué necesidad hay de eso? Es que eso ya fue, vamos, que no. Y así, cada cosa que iba, cuando empecé a tirar del hilo, iba encontrando cada vez más cosas y dije, madre mía. Y luego aparte de lo de la piedra, que fue yo creo que lo que también dije, uff, y el libro de Mormón se tradujo de esa manera. Entonces, eh, lo que decían los ex mormones, esto era verdad. O sea, no era broma, o sea, no era algo que era solamente cosas de Satanás, sino que ahora la iglesia lo está admitiendo. O sea, y así varias cosas que empezó a admitir la iglesia que al principio nos había dicho que eran mentiras y que eran mentiras de apóstatas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui encontrando más información hasta que dije, esto no, esto no es verdad y sí estuve mal, ya te digo, varios días mientras seguía buscando información, este, yo llorando, por las noches escuchando podcasts, por ejemplo, de pesquisas mormonas, que él ya tenía mucha información grabada en podcast, ahora ya también lo tiene en YouTube. Y yo escuchando los podcasts por las noches y llorando con cada cosa que me iba enterando, ¿no? Fue duro y para salirme de la iglesia, pues también me llevó mi tiempo, porque claro, tenía que avisarle a las personas, no quería coger y irme dejando botado todo, yo tenía llamamientos, tenía unas responsabilidades y no quería marcharme así de un día para otro. Entonces hablamos con nuestro presidente de rama, le contamos todo lo que habíamos encontrado y que la iglesia lo estaba publicando. Y le dijimos que nos íbamos posiblemente a marchar porque no había otra forma, porque ya habíamos perdido nuestro testimonio, ¿no? de la veracidad de la iglesia. ¿Y Estuvimos unos meses más. cuánto tiempo tienes fuera de la religión de los mormones? Pues 4 años largos. 2016, por ahí por septiembre marchamos. De Mira, agosto. ahora, para retirarse de la religión de los mormones, ¿existe un procedimiento especial o tú simplemente puedes dejar de ir? Sí, no, ya a ver, yo solamente he dejado de ir y ya está. Nosotros, bueno, dejamos de ir mi esposo, mi hijo y yo. Pero hay gente que, por ejemplo, sí que pide que se retiren sus registros de la iglesia. Eso lo puedes hacer de dos formas. Si estás muy enojado y no quieres volver a ver a tus líderes, puedes mandar una carta por medio de una web que se llama Quick Mormon. Y te piden una carta notariada de que realmente lo quieres. Pero a mí, honestamente, nunca me pidieron una carta notariada ni a mis padres para bautizarnos, por ejemplo, porque me pides una carta notariada para retirarme. Entonces, eso lo hace un bufete de abogados gratuitamente y tienes esa opción. Y también puedes ir directamente con tus líderes de tu rama o de tu estaca o de tu barrio
y pedírselo tú directamente, decirle que quieres que borren tus registros. Pero eso sí es si tú quieres. Ah, Tampoco, ahora que si, por ejemplo, yo que estoy hablando ahora de la iglesia, de que hay cosas que no, que no concuerdan, que no son correctas o que es mentira, por ejemplo, pues puedo ser, me pueden excomulgar por apostasía. ok, que tú, entonces prácticamente en la religión de los mormones puedes que te consideren inactiva, pero que todavía sigue siendo mormona. Sí. Eso sucede con los testigos de Jehová también. Existe esa modalidad. El que deja de ir y no renuncia, lo consideran Sí, inactivo, aunque esté haciendo lo que sea por fuera, ¿no? sí. Pero si te Entonces, yo descubren, una vez que vean este video, te van a excomulgar, dices, tú dices. podrían, si quieren, podrían Ok, si quieren. O sea, esas son las opciones que tienes una vez que te retiras de la iglesia, que te excomulguen por apostasía o por haber cometido otra cosa peor, ¿no? Pero también puedes pedir tú la retirada con tus líderes de tus registros o puedes pedirlo por medio de un abogado, la ok. retirada de los registros, por una carta. Esas son las maneras que tienes de, o quedarte como inactivo, solamente retirarte y ya está. Ahora, ahí en la religión de los mormones, suponiendo que una persona esté cometiendo un pecado que ellos consideren grave, una persona que esté diciendo, vamos a decir, adulterio, consumiendo droga, algo muy grave, ¿no? Sí, ¿Existe la expulsión o qué hacen con esa persona? excomunión, Sí existe la excomunión. excomunión. Existe la excomunión, pero depende. Por ejemplo, adulterio. Se puede llegar a excomulgar a la persona siempre y cuando haya entrado en el templo a hacer convenios sagrados. Recibir investiduras, casarse por tiempo y eternidad. Si es un adúltero, te damos que si es hombre o mujer. Es excomunión. Excomunión. Que no eres, no has entrado al templo y estás fornicando o adulterando, pues es solamente suspensión, no es excomunión, o sea, porque no has hecho los votos sagrados, ¿no? Ok, ok, entiendo. Entiendo. O sea que, claro, la persona que no cumple las normas, hay consecuencias, obviamente. Tienen su Sí, te censura. suspenden, eso es una suspensión. Si estás, por ejemplo, consumiendo sustancias nocivas, o ya sea café, tabaco, alcohol, drogas más fuertes, pues entonces puede haber una suspensión y lógicamente a las personas que suspenden se les hace un seguimiento para que puedan pues salir, por ejemplo, en el caso de drogadicción ¿cómo se llama esto? Centro de rehabilitación, algo así. Es que hay un seguimiento que se les hace para que ellos puedan dejar las drogas. Es Ok, como, sí, sí, que no es que sean malas personas, simple y sencillamente que están enfermos. Entonces, igual pasa con las personas que tienen, que beben, que son alcohólicas, entonces se les ayuda. Es ok. como, no es de que, bueno, sí, se les suspende, pero se les ayuda en ese caso. Y luego ya las otras que es por algún pecado sexual, entonces ya depende del pecado, el grado que han hecho. Y ya te digo, si no han entrado al templo, pues no se les excomulgan, ¿no? Ok, Sino que perfecto. solamente se les suspende. Claro, los No pueden testigos de tomar Jehová, sacramentos, ok. no pueden tener llamamientos, no pueden participar en las reuniones. O sea, pueden ir, les puedes saludar como si nada, pero no pueden hacer todo lo demás. Bueno, en eso se parecen a los testigos de Jehová. Cuando te dice que suspenden, en los testigos de Jehová le llaman eso censura. Y la excomunión le llaman expulsión. Lo que pasa es que la expulsión de los testigos de Jehová, eso es trágico y ya tú sabes las consecuencias, ¿no? Que no te pueden hablar jamás hasta que no vuelvas. Y que los ancianos te vean, que te arrepentiste, que eso puede durar meses o años.
Aquí en la excomunión puedes inclusive seguir yendo, pero lógicamente pierdes todo. Si, por ejemplo, que si eras hombre, ¿no? Pierdes tu sacerdocio, ya no, como si tu bautismo quedara anulado. Si estabas casado, pues se pierde absolutamente todo, o sea, tu sellamiento, todo se pierde. Entonces, en el caso de las mujeres, pues no tenía sacerdocio, pero pierdes lo que sería bautismo y demás. Puedes seguir yendo, pero no puedes participar tampoco. Es como si fuera una suspensión, pero perdiendo todo lo que habías hecho. Y cuando haya pasado después de un año, entonces, si ven que te has arrepentido y demás, entonces puedes empezar otra vez desde cero, bautizándote otra vez y demás. Ok, entiendo, entiendo. Ahora, con tus antiguos compañeros de creencia, con los que siguen siendo mormones, ¿cómo te llevas con ellos actualmente? Bien, bien, ya te digo que hay veces que nos ayudamos. Si yo necesito algo, les he pedido ayuda y ahí han estado, ¿no? Para ayudar. Si me los encuentro por la calle, sé hablar sin problema. Ujú. Ok, y ahora me dice que tu familia, ¿quiénes eran mormones? ¿Tu esposo y tu hijo? ¿O algún otro familiar? Ah, bueno, mis padres, mis hermanas y sus esposos, sus hijos, todos. ¿Y quiénes se Tengo cuatro retiraron hermanos. actualmente? ¿Quiénes están retirados actualmente, aparte de tú y tu esposo y tu hijo? ¿Quiénes más están retirados? Bueno, como yo, ninguno. Y ellos cómo te tratan? ¿Normal? Bien, 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 bien. Ellos normal, hablamos bien. Ok, perfecto. Ellos Claro, saben eso. por qué me fui, ellos saben todo lo que yo sé, pero ellos les gusta la iglesia y siguen creyendo. O Pero sea, nunca te incentivan a que vuelvas. Y te dicen. al principio sí fue bastante duro, ¿no? Porque a ver, mi padre y mi madre, que son muy creyentes, pues ellos, claro, siempre me estaban llamando casi todos los días pero has orado, has hecho esto, que tienes que ayunar, sigue haciendo esto para que vuelvas otra vez. Y claro, el caso es de que cuando ya no crees y a lo mejor estás hasta dejando de creer en Jesucristo en ese momento o que ya estás empezando hasta a dudar de la existencia de Dios, entonces, claro, dices, es que ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hacer tal cosa? Me están pidiendo Claro, lo que ya hice mientras empecé a tener dudas. Claro, yo hacía todo eso. Y claro. después mm, la respuesta que recibí fue nada, no hay nada. Y ahora mismo, en estos momentos, ¿en qué crees? ¿Tú perteneces a alguna denominación? ¿Eres atea? ¿Eres agnóstica? ¿Cuál es tu situación espiritual? No creo absolutamente en nada ahora mismo. Eh, ¿No crees en la existencia de Dios? no creo en la existencia de Dios. Cuando empecé a dejar la iglesia, todavía me quedaba como, dijo, bueno, voy a seguir creyendo en Jesucristo. Después, igual que como hice con la iglesia mormona, pues empecé a estudiar cristianismo primitivo y dije, bueno, si estos me mintieron en 200 años y todo lo que han modificado, ¿qué no habrá cambiado en 2000 años? ¿Qué realmente qué ha habido? Si el cristianismo realmente es una secta del judaísmo, ¿no? Entonces, he estado mirando también lo que es el judaísmo y, y definitivamente decidí, dije, bueno, si llega a haber algo, si realmente existe algo, sabrá que yo estoy haciendo lo mejor que puedo para las personas y, y no tengo ningún remordimiento absolutamente de nada de lo que hago, porque yo sé que ante las personas, soy una persona que cívicamente hace lo que tiene que hacer por el bien de su comunidad, ¿no? Entonces, con eso me basta, ¿no? Con hacer bien a las personas, según las leyes que tenemos. Y si Dios existiera, pues que juzgue Él, ¿no? Y ahora, ¿y tu esposo, cuál es su situación? ¿Él Él es cree o...? agnóstico.
Ok, Él cree que posiblemente exista algo, ¿no? Mi hijo es ateo también. ok, te entiendo. Ahora, para finalizar la entrevista que ha sido muy provechosa, a mí me ha encantado. Si por mí fuera, yo durara 2 horas más, pero no se puede tanto. Este, para finalizar, ¿qué consejo le das tú a los mormones activos? Bueno, a ver, yo sé que es duro darse cuenta de las cosas, ¿no? Lo más importante es ser crítico. Dentro de la iglesia, sabemos que no podemos hacer preguntas dudando de las cosas, ¿no? Puedes hacer preguntas porque no entiendas algo, pero cuando tú expones una duda, sabes que todos te van a mirar mal. Si tienes alguna duda, eh, hay muchos sitios donde puedes mirar y ver y escuchar tus dudas. Decía un apóstol de los últimos días, ¿no? Duda de tus dudas. Yo te digo que si tienes una duda, deberías de buscar resolverla, porque si no se va a empezar a enquistar y después cuando ya hayas perdido mucho dinero y te des cuenta de que eso no es verdadero, entonces te va a doler aún más. Hay veces que te das cuenta que has perdido mucho tiempo y mucho dinero. Y el único consejo es de que si te gusta la iglesia, trata de aprender todo lo que hay de ella y que si estás en ella, que seas sabiendas de lo que hay realmente. Porque después alguien te va a venir y te lo va a decir. Te lo va a decir y a lo mejor no te va a gustar cómo te lo va a decir. Entonces, para que estés preparado. Y yo creo que es eso, que la gente está preparada. A mí yo no tengo ningún interés de que la gente deje la iglesia. Eh, Sería lo mejor que si van a estar en ella, que sea sin estar manipulados. Que no estén engañados. Sí, pero en eso consiste la manipulación, en que te engañen. Si ves que te falta información, búscala. Ahora la iglesia está dando casi toda la información, casi toda, blanqueada como siempre, da las cosas. Y si tienes dudas, busca, no te quedes con lo que da la iglesia nada más, porque todo lo blanquean, todo lo dan desde una perspectiva espiritual y lo mejor es siempre buscar las cosas objetivamente. Bueno, Cintia, muchas gracias por haberme dedicado parte de tu tiempo para apoyar a mi canal. Gracias por tu testimonio. Gracias por la entrevista que ha sido muy interesante. Se nota que te preparaste muy bien. Y claro, tanto tiempo que duraste en esa religión, es difícil que se te olviden las cosas, ¿no? Sí, sí. Yo aprendí mucho en esta entrevista que durante mucho tiempo de investigación no sabía y ahora en estas más de 2 horas de entrevista pude aprender. Sé que la entrevista va a ser de mucho provecho para quienes la vean. Y bueno, a las personas que están viendo este video en este momento, los invito a que se suscriban a mi canal. Ya notaron cómo son las entrevistas de interesantes. Vienen muchas más entrevistas interesantes, más información. Y nuevamente muchas gracias a ti, Cintia, y hasta luego. Hasta luego, que tengas buena noche. Igual.